siguiente, vamos entonces al tema. Versículo 12 de Hechos 23. ¿Cuántos años dijimos que pasaron del versículo 11 al 12, hermanos? 2 años. No pierda de vista eso, eso es vital. 2 años habían pasado. Y viviendo un momento difícil, Pablo, después de 2 años de estar en una cárcel con un encadenado, llega un acontecimiento que no se lo imaginaba Pablo. Versículo 12. Venido el día, después de 2 años, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a ¿quién? Imagínense esta escena. Después de 2 largos años, Pablo se levanta un día y se entera que los judíos se ponen en huelga de hambre hasta que lo maten. Eso es terrible. Eso es terrible porque tú estás esperanzado de que salgas de ese lugar. Y de repente Pablo se entera de que los judíos han hecho una promesa entre ellos para que él muera. Y entonces encontramos, hermanos, que Dios es muy grande en la vida de Pablo y en la vida de todos nosotros. Yo les decía que el tema de esta predicación es una protección providencial. Porque hay una gran diferencia entre el cuidado providencial de Dios y un milagro de Dios. Hay un texto que me dio mucha paz mientras yo estudiaba esto, y es 2 de Timoteo 3:16. No lo busque, pero usted lo sabe mucho. Donde dice que toda la escritura es inspirada de Dios, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿qué dice? En justicia. Y esto que vamos a estudiar es la palabra de Dios y tiene un sentido. Nos quiere enseñar, nos quiere Dios redarguir y nos quiere que aprendamos. Vamos a ver en esta tarde algo muy importante. Déjeme dar una diferencia, un concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una providencia? Desde la perspectiva de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos muchos milagros, pero también encontramos la intervención providencial de parte de Dios. Un milagro es cuando Dios rompe con aquello que es naturalmente entendible. Cuando Dios rompe un proceso natural para que de manera sobrenatural Él intervenga. Eso es un milagro. Y una providencia es cuando Dios hace su voluntad en aquellas cosas naturales y en las circunstancias de los hombres, y Él cumple lo que Él ha prometido. Un milagro es donde Dios entra y hace un cambio sobrenatural en aquellas cosas de la naturaleza. ¿Se recuerda cuando los discípulos iban en la barca y de repente se levantó una gran tormenta? ¿Se recuerda? Y que van y le piden a Jesús que calme la tempestad. Él se levantó y ahí violó las leyes de la naturaleza y dio bonanza. Es un milagro. Pero una providencia es cuando Dios utiliza las mismas circunstancias naturales para cumplir su voluntad. Y esto es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios en este lugar. Ahora tenemos que entender algo muy importante en la vida de Pablo. Porque Pablo era un hombre que tenía confianza en Dios. Y para poder nosotros caminar conociendo de que Dios nos guardará, necesitamos conocer a Dios. Recordemos que en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se recuerda lo que Jesús le prometió a Pablo en el versículo 11, ¿Qué le dijo? Ten ánimo. Y tú testificarás como lo hiciste aquí, Pablo. ¿Vas a hacerlo en dónde? En Roma. Dios le había prometido a Pablo que él tendría que testificar en Roma. ¿Cómo iba a suceder eso? No lo sabía Pablo. Lo cierto es de que Pablo llegaría a Roma íntegro. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios en esta tarde. Quiero compartir 4 puntos dentro de la providencia de Dios. Vamos a ver en primer lugar que el plan de Dios era que Pablo llegara a Roma. Lo vamos a ver.
Número 2, Dios utilizó a un sobrino de Pablo para advertirle a Pablo. Número 3, Dios utilizó a los soldados que llevarían resguardando a Pablo para que llegara a Antípatris. Y número 4, Dios utilizó al mismo procurador para darle protección a Pablo de manera providencial. Nunca lo entendió, pero los que han ido al capítulo 23, al final se dan cuenta de que Pablo verdaderamente llegó a Roma. El versículo que hemos leído es muy importante. Dice que se juntaron, versículo 12 una vez más, estoy ahí. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Esta es una situación donde Dios comienza de manera providencial a cuidar la vida de Pablo. Ahora, el resultado de este complot, hermanos, tuvo que ser importante porque fue la manera para que Pablo saliera de Jerusalén y llegara a Cesarea. Porque Pablo estaba en Jerusalén preso. Pero si no hubiera existido el complot, él nunca hubiera llegado a Cesarea y mucho menos hubiera llegado a Roma. Entonces encontramos de que hay un complot. Esa palabra juramentaron lo encontramos en 3 pasajes. Primera de Reyes 19:2, Primera de Samuel 14:24 y Segunda de Samuel 3:35. Esa juramentación la dijo en su momento Jezabel cuando iba a perseguir a Elías, cuando dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Tiene que ver esta juramentación con que ellos estaban jurando de que Dios castigaría a Pablo. Esto no es más que el fanatismo, hermanos, en su máxima expresión de los judíos. Ellos habían llegado a un terreno del fanatismo en el cual estaban, según ellos, sirviendo a Dios, pero estaban pidiendo la muerte de un prójimo, como es el del apóstol Pablo. Versículo 13. Encontramos un complot. Y dice el versículo 13 que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Imagínense el fanatismo tal en ese lugar, donde 40 personas se habían involucrado para participar en ese asesinato que tenían contra Pablo. Versículo 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte. ¿Qué dice? Imagínense, huelga de hambre para matar a un prójimo. Y según ellos estaban sirviendo a Dios. Pero no es más que el resultado, hermanos, del fanatismo. Encontramos a unos judíos fanáticos que estaban llegando al terreno de ser criminales. Estaban a punto de matar a una persona. Versículo 15. Ahora pues, vosotros con el concilio, con el Sanedrín, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Qué maldad de esta gente. Verdaderamente odiaban a Pablo. Dice otra versión: esto es lo que queremos que hagan. Ustedes van a enviar un mensaje para que lo traigan al Sanedrín, en el que le pidan al jefe del ejército que traigan a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas, y nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. ¡Qué maldad, hermanos! Cierto, dice Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es malo y perverso. Encontramos a unos judíos que estaban tramando de una manera maquiavélica asesinar al apóstol Pablo. Pero vea que Dios utiliza en su manera providencial. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, aparece en escena un sobrino de Pablo. Qué interesante. ¿Cómo llegó ahí? No lo sabemos. No dice más Lucas.
Lo cierto que un sobrino de Pablo estaba en ese momento en el lugar preciso, y recordemos que la diferencia entre la providencia y el milagro es que Dios utiliza las mismas circunstancias para llevar a cabo su voluntad. Dice que estaba allí un sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio, ¿qué dice, hermanos? No fue buena suerte de Pablo, no. Fue que Dios tenía control de su vida, porque Dios le había dicho: tú vas a llegar a Roma, Pablo. Y eso lo tenía Pablo en su corazón, que Dios cumpliría eso. Obviamente en ese momento venía el temor, porque todo lo que estaba pasando alrededor. No era buena suerte de Pablo. No nos deja más luz aquí Lucas, pero sí nos habla de que Pablo tenía una familia, y en este caso fue su sobrino. Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darte. Pablo quería que el joven hablara con el principal del ejército, no con cualquiera, con el principal. Y ahí Dios comienza a intervenir de manera milagrosa y soberana en la vida de Pablo. 18. Él entonces le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa para más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces encontramos aquí que ellos querían de manera fanática consumar sus planes. Y encontramos que Dios comienza a intervenir de manera soberana. Y ahora, después del sobrino, llega la noticia ante el principal del ejército y comienza a tener cuidado. Versículo 23. Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera, aproximadamente las 9 de la noche. Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta ¿dónde, hermanos? Imagínense la cantidad de gente que iba a proteger a Pablo. Es un plan soberano de Dios, hermano. No se logra entender de otra manera más que Dios cuidando a su hijo. Dice que 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, al gobernador. Sí logra ver cómo la providencia de Dios comienza a manifestarse en un Pablo que tenía confianza, pero que vivía también el temor de no poder llegar a donde Dios le había dicho. Todo lo que estaba a su alrededor se convirtió en una manera como Dios controló y cuidó su vida. 470 soldados al cuidado del siervo de Dios. Lo iban a sacar de Jerusalén y llevarlo a Cesarea. Ahora la pregunta: ¿por qué a Cesarea? Porque era la ciudad principal, la cual estaba más cerca de Roma. Así ya lo llevaron. Versículo 24. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos, el principal: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano. ¿Qué dice? Ahora surge una pregunta. Vino el sobrino de Pablo
hablar con Lisias. ¿Y por qué le creyó? ¿Por qué tuvo que creerle en ese momento lo que le dijo? Pudo haberle no creído, pero entendemos un cuidado de Dios, utilizando las mismas circunstancias para llevar a cabo su voluntad. Era que Pablo llegara a Roma. Versículo 28. Queriendo saber la causa por qué le acusan, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos que habían tenido contra este hombre, al punto lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti, que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche, dice, hermanos, a Antípatris. Pablo llegó allá. Muchas cosas vivió Pablo, pero al final Dios estaba moviendo las piezas exactas para que al final Pablo llegara. Primero con el sobrino, luego con los centuriones, luego con Lisias, y ahora está a punto de llegar con Félix, el gobernador. Ya no tenían los judíos ahora manera de poderlo matar como pretendían. Dios lo saca a las 9 de la noche de Jerusalén y lo saca a salvo. Versículo 33, y vamos concluyendo. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El mejor lugar para cuidar a Pablo. A partir de ahí él llega a Roma. Y lo que comenzó con un momento, con un intento de muerte, se convirtió en una protección divina para Pablo. Ahora, ¿cómo aplicar todo esto a nuestra vida, hermanos? Dios prometió cuidar de cada uno hasta el fin del mundo. Y muchas veces Dios va a cuidar de nosotros de manera providencial. Sin entenderlo, Dios guarda siempre de su pueblo. Lo importante es que en el problema no dejemos de confiar en Dios. Que apropiemos las promesas de Dios en el corazón y caminemos confiados de que Dios cumplirá su palabra. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero Dios prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta hora.